Me voy a presentar, soy Judy Mark, presidenta de Disability Voices United, organización fundada por las personas que lograron promulgar la ley en 2013, la ley de autodeterminación. Yo formé parte de un pequeño grupo de autodefensores familiares y defensores que promulgamos la ley y ahora le pasaré la palabra a Tina Young Wilson, mi colaboradora, compañera aquí, que tiene mucha más experiencia que yo. Adelante, Tina. Soy Tina, mi perro de servicio se llama Buddy. He estado en el programa de autodeterminación desde el programa piloto. Empecé en el año 2001, hace 24 años. Entonces, la mayoría de las veces sé de qué hablo, aunque varias cosas han cambiado. Aún así, si eres experta en el tema. DVU tiene varios programas de capacitación en materia del programa de autodeterminación, SDP por sus siglas en inglés. Ofrecemos muchas oportunidades para que aprendan del programa. En este momento les contaré de algunas. La primera cosa que tengo que comentarles es que tenemos publicado dos libros acerca del programa de autodeterminación. El primero se llama Pensemos de forma creativa. Esta serie de pláticas y charlas lleva el mismo nombre. Pueden pedir el libro Piensa de forma creativa, Think Outside the Box en inglés en Amazon. Te lo mandan. Y tenemos otro libro que se llama Perfiles de autodeterminación. Cuenta el testimonio de 10 personas que participaron en el programa piloto o que entraron al programa de autodeterminación. Te ayuda a entender mucho mejor el programa cuando puedes ver cómo las personas lo viven. Además, tenemos el programa SDP Connect. Es un poco diferente. El programa SDP Connect es una serie de charlas sobre temas actuales con respecto al programa de autodeterminación o el sistema para personas con discapacidades. No está ahí para reemplazar el programa de Piensa de forma creativa. Existe para complementar ese programa. En enero hablamos del presupuesto estatal y su impacto en el programa SDP. En diciembre hablamos de una ley nueva que entraría en vigor el 1 de enero, la cual sujeta a los centros regionales a la ley de expedientes públicos. Hablamos también de los cambios actuales en la forma en la cual el Estado impacta el programa de autodeterminación. Tenemos varios expertos. El mes que viene, en febrero, tendremos a 3 o 4 invitados especiales, los fundadores de una organización que se llama CalIF, que es de facilitadores independientes de California. CalIF es una organización nuevísima de facilitadores independientes profesionales con su sistema de ética y sus normas. El mes que viene ellos hablarán de por qué crearon la organización CalIF y cómo pueden encontrar un facilitador independiente que cumple con las normas de ética, educación, formación, etcétera. Entonces, les voy a hablar de esta serie. Se llama Pensemos de forma creativa. Explica el programa paso por paso. Si han hecho la orientación, sabrán que son 2 horas, aunque hoy tuvieron una gran reunión y van a cambiar la orientación, la van a cambiar por un programa de 4 horas. Pero básicamente aprendes lo más básico y olvidas todo lo que necesitas, lo importante que ibas a necesitar en un momento clave. Entonces, este programa de capacitación te permite ahora ver los capítulos anteriores. Empezamos este programa hace un año, el programa de capacitación. Pensemos de forma creativa. Empezamos con el plan centrado en la persona, servicios y apoyos de transición para entrar al SDP. Hablamos de la creación de un presupuesto individual, cómo elaborar un plan de gastos. Fue tanta información que de hecho la dividimos en 2 partes, el plan de gastos parte 1 y parte 2. Actualmente
Ya estamos en la siguiente sesión. Hablamos específicamente de los FMS, Servicios de Administración Financiera, y terminaremos la capacitación el mes que viene. Hablaremos de la transición, los últimos elementos de la transición al programa SDP. Para los que faltaron algunas sesiones de la capacitación, pueden seguir nuestro canal de YouTube en el chat. Todos los videos aparecen tanto en inglés, en coreano y en español. Pueden oír la interpretación en vivo. Es un buen recurso. Pueden, a lo mejor dirán, bueno, sí vi la sesión, pero me faltó ese detalle. Pueden consultar la sesión en cualquier momento. La orientación, en cambio, se hace solamente en vivo en el momento. Ya comenzaremos, hablaremos de los FMS. Tomaremos sus preguntas al final de la presentación. Les prometemos que dedicaremos un buen tiempo a las preguntas y respuestas. Pueden hacer la pregunta que sea acerca del programa SDP. No tiene que ser únicamente relacionada con los FMS, los servicios de administración financiera. ¿Alguien ya levantó la mano? No sé. César, ¿puedes activar tu micrófono si tienes una pregunta? César de Guzmán. Sí, perdón. Fue sin querer, no quise levantar la mano. Una disculpa. Sí, no pasa nada, no te preocupes. Ya bajo la mano. Perfecto. Ya podemos compartir pantalla. Vamos a compartir las diapositivas en español primero y después en inglés. Permitiré que el personal lo haga. Y tenemos las diapositivas en coreano también. Kaylee, ustedes pónganse de acuerdo. Acabo de compartir las diapositivas en español. Kyungchil va a compartir las diapositivas en coreano. Y yo no veo si aparece. Sí, ya apareció. Si le puedes decir a Miquela, ya podemos abrir la versión en inglés. Perdón, vemos la pantalla completa. Ya lo vamos a arreglar. Deben de saber que ustedes, los participantes, pueden elegir cuáles diapositivas van a ver. En la parte superior de la pantalla verán tres pestañas y ahí donde dice español screen o pantalla de español. Pueden hacer clic ahí para ver las diapositivas en español. Ya podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy bien, como mencioné, comenzamos con este es el plan general, el desglose. Ya hicimos sesiones sobre apoyos de transición, plan centrado en la persona, elaboración del presupuesto, dos partes de un plan de gastos y ahora hablaremos de los FMS y el mes que viene tendremos la sesión final de la transición al programa. Y luego determinaremos si comenzaremos de nuevo o no. No se los garantizo, pero esperamos comenzar de nuevo. Eso depende de los recursos que tengamos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un servicio de administración financiera? O FMS es el único servicio vendorizado obligatorio del programa de autodeterminación. Garantiza que los participantes cumplan con los requisitos legales y normativos como compensación por lesiones en el trabajo, pólizas de seguro, administra la nómina, los impuestos para el personal y los pagos de bienes y servicios. No vamos a pasar a la siguiente todavía, se los voy a explicar un poco más a detalle. Todos tienen que tener un FMS. Algunos dicen, pero no puedo ser mi propio FMS. No, tienes que contratar a un FMS que ya está vendorizado con el centro regional, es obligatorio. Solamente existen 35 o 40 en todo el estado de California y vamos a poner unos datos en el chat para que ustedes vayan encontrando los nombres de los FMS que existen en el mundo, cuáles funcionan y trabajan con su centro regional.
Esto es lo general que hacen los FMS, pero pasaremos a la siguiente. Espérate. Los servicios de administración financiera prestan otro servicio que no siempre mencionamos. Es muy importante. Los FMS protegen tus prestaciones. Como usamos un servicio, el dinero nunca pasa por nuestras manos y eso evita que se perjudiquen tus prestaciones laborales. Qué buen punto, hay que agregarlo a la diapositiva. La siguiente, por favor. Los FMS tienen responsabilidades muy específicas que se elaboran y que se indican en la ley estatal y que el Estado de California a través del Departamento de Servicios de Desarrollo publica una cosa de importancia crítica. Rastrean tus gastos para verificar que no gastes de más de tu presupuesto. Si tienes un presupuesto anual de $50,000, por ejemplo, el FMS tiene que enviarte un informe por lo menos una vez al mes indicándote cuánto dinero has gastado de cada categoría de servicios. Existen algunos FMS que de hecho tienen un portal donde puedes consultar en tiempo real y puedes ver cuánto has gastado cada día. Pero no todos tienen ese servicio. Sé que se implementará en el futuro. A cada FMS se le paga una tarifa mensual que no viene de tu presupuesto, viene el centro regional, lo paga. Esa tarifa puede ser creo que la más baja es de $300 mensuales y la más alta es de $900 mensuales. Puede que me equivoque, no, no me crean mucho y ustedes no tienen que preocuparse por eso necesariamente porque el centro regional es quien lo pagará. El dinero que recibe el FMS por esa tarifa se basa en el modelo que implementa y que aplica y hablaremos más de eso a la brevedad, pero también la cantidad de servicios que una persona tiene en su plan de gastos. Entre más servicios recibe una persona, más se le paga al FMS y creo que el límite es de un máximo de $900 mensuales. Cabe mencionar que al investigar las opciones de FMS, no todos los FMS son iguales, no todos ofrecen todos los modelos y no todos te ofrecen la misma clase de servicios. Entonces les ayudaremos a averiguar cuáles son sus necesidades y cómo hacer la entrevista con un FMS. Vamos a repasar esa información aquí en esta presentación. La siguiente, por favor. Entonces, hay tres modelos de los FMS y no todos los FMS ofrecen todo esto. El primer modelo se llama el modelo de pago de facturas. Bajo este modelo hay es para participantes que no han contratado a su propio personal directamente. Puede que tengan un personal que usan a través de una agencia, y eso está bien. Y la agencia luego manda la factura al FMS, pero básicamente las únicas cosas que este modelo puede pagar son las facturas que provienen de organizaciones, agencias o empresas que prestan servicios o bien para la compra de bienes o artículos. Digamos, por ejemplo, que un, compras un artículo para tu silla de ruedas. Ese modelo puede pagar ese tipo de servicio. Así que hay dos modelos más. El modelo de pagador de cuentas forma parte de los demás. Entonces, si eres el solo empleador o coempleador, es lo mismo. O sea, en ese caso, también pagarían las facturas y también pagarían los artículos que compras. Entonces, según el modelo de coempleador, en particular eso es pertinente a la contratación de personal. En ese modelo de coempleador, contratas personal, pero estás compartiendo la responsabilidad como empleador con el FMS. Entonces, el FMS es el empleador oficial. En el modelo de ser el único empleador,
El participante o la participante es empleador o empleadora, así que asume más responsabilidad en calidad de ese papel y vamos a entrar en más detalle al respecto en estas próximas diapositivas, así que vamos a avanzar. Bueno, el modelo de pagador de cuentas, el FMS se encarga de pagar los servicios y los artículos. Los participantes no contratan directamente al personal, tienen que usar una agencia. Esto paga los servicios de las agencias u organizaciones que tengan licencias comerciales y compra los artículos que formen parte del plan de gastos. Bueno, déjenme, les explico unos cuantos de estos elementos. Nuevamente, si van a contratar personal, están usando una agencia de vida con apoyo. Esa agencia simplemente factura al FMS y así cobran. Pero todo lo que son los impuestos patronales, o sea, todas las demás responsabilidades de ser empleador se manejan por la agencia. O sea, seguro de compensación para trabajadores, seguro por responsabilidad legal, y luego le cobran todo eso al FMS. Bueno, voy a hablar aquí del segundo punto con respecto a las licencias comerciales. He visto algunos en autodeterminación que intentan poner su personal como asesores en el plano, o sea, decir, en sí no son integrantes del personal, tienen su propio negocio. Y en ese caso, lo primero que va a pasar es que el FMS te va a pedir ver la licencia comercial de esa persona. Y eso lo deben tener presente porque hay reglas muy estrictas en el estado de California sobre lo que constituye un empleador en comparación con lo que es un asesor, un contratista independiente, mejor dicho, una persona trabajadora que no es oficialmente empleado o empleada. Hay reglas muy rigurosas al respecto y los FMS son los responsables de asegurar que esté cumpliendo con las reglas laborales del Estado. Eso es algo importante. Entonces, no intenten meter a su cuidador como un trabajador independiente. No se puede. Así van a estar quebrantando todo un surtido de leyes. Pero puede que individuos trabajen para usted. Si contrataron a un profesor de arte, una profesora de piano, van a llegar a cierta hora a su casa para impartirles curso de su disciplina, pero tienen que tener una licencia comercial y al FMS le tienen que dar el número de esa licencia y a partir de eso pueden mandar sus facturas al FMS. Pasamos a la siguiente diapositiva. El modelo de coempleadores es uno de los dos modelos según los cuales se contrata directamente el personal. En este caso, el FMS oficialmente es el empleador de las personas trabajadoras. O sea, oficialmente son el empleador. Así que, pues, cada modelo tiene sus pros y sus contras. Espérenme, ahí se nos fueron las diapositivas en inglés y ahora estamos viendo otras diapositivas. Miquela, ¿puedes dejar de compartir? Así. Bueno, perdóname que sigue en mi pantalla a ver por qué se hizo eso. Porque a mí, o sea, yo todavía veía. Sí, porque creo que estabas compartiendo todo el escritorio. Solo estaba compartiendo esa ventanilla, pero veíamos todo. Y ahora se me fue del todo. ¿En qué número íbamos? 7. A ver, genial. Bueno, perdonen. El modelo de los coempleadores
Bueno, como decía, cada modelo tiene sus pros y sus contras. Entonces, aunque pueden entrevistar el personal en este modelo de coempleadores para decidir a quiénes van a contratar, el detalle que deben tener en cuenta sobre este modelo de coempleadores es que el FMS puede rechazar sus empleados, ni tienen que dar motivo. O sea, la mayoría de las veces sí dicen, pero puede que pasen por una revisión de antecedentes a esa persona y en esa revisión se vea que una vez manejaron tomado, no sé, 20 años. Puede que sea algo que a ti personalmente no te importa porque eso fue a los 21 años y ahora a los 41 años, pues ya sabes que no van a volver a hacer eso. Pero puede que decida el FMS, no. Nuestra política al respecto es de tolerancia cero. Si en algún momento los han agarrado manejando en estado de embriaguez, no se les contrata. Y se ha visto eso en muchos casos. Así que les quiero exponer claramente todos los pros y contras. Los empleados también van a seguir las prestaciones de los empleados del FMS. Así que deben tener en cuenta que se le tiene que proporcionar seguro de salud a todo empleado de una empresa u organización si hay 50 o más empleados. Entonces, en casi todos los casos, en el modelo del único empleador, el FMS tiene más de 50 empleados, aunque tú no tengas más de esa cantidad. Eso significa que se encuentran obligados a proporcionar seguro de salud a tus empleados, aunque no tengas dinero apartado en tu presupuesto para pagar ese seguro. Y el FMS no va a pagar de su propia bolsa ese seguro. A ti te van a cobrar esas prestaciones por medio de lo que se llama la tarifa de carga al empleador. Ahorita hablaremos más de eso. Entonces lo digo para que tengan presente que el modelo de coempleador suele costar más que el modelo del empleador único por algunas de estas reglas y restricciones. Además, los FMS da cobertura de compensación para los trabajadores y se encarga del pago de los impuestos, pero deben saber que en muchos casos eso también lo hacen para el modelo del único empleador, pero definitivamente en el modelo de coempleadores lo hacen. En muchos casos para el modelo de coempleador, las tarifas que pagas de tu presupuesto van a ser mayores para ser coempleador en comparación con lo que se pagaría siendo el único empleador. Pasemos a la siguiente. Espera, Judy, yo quería añadir algo. En el modelo del coempleador también te pueden rechazar los empleados si ese empleado ya trabaja para otro participante del mismo FMS. En el modelo del empleador único no te vas a topar con eso. No van a rechazar a alguien por estar en el mismo FMS, porque en el modelo de coempleador, el FMS oficialmente es la entidad de que emplea a la persona, así que tendrían que pagar horas adicionales a los que trabajan con múltiples clientes y eso les complica mucho ver quién va a pagar esas horas adicionales. Mm, muy buen punto. El empleador, si es tal FMS, ya hay muchos trabajadores de autodeterminación que trabajan para múltiples participantes de autodeterminación. Mi hijo, por ejemplo, tiene 6 empleados y 3 de ellos trabajan para más de un cliente de autodeterminación. Entonces, si está trabajando para más de un cliente de autodeterminación y ambos forman parte del mismo FMS, van a tener que empezar a pagar horas adicionales y no vas a tener dinero apartado en tu presupuesto al nivel correspondiente. Así que es importante recordar eso, ya que es importante. El modelo del empleador único.
En este modelo, el participante es el empleador oficialmente. El FMS se encarga de los impuestos de nómina y ahí tienes mayor control sobre la contratación y la gestión. Tú decides qué prestaciones incluyes para ofrecérselas a tu empleado. Se tienen que incluir en el plan de gastos y pronto los hijos también podrán ser empleadores. Y ahora, sea cual sea el modelo, empleador único o coempleador, igual es mucho trabajo. Muchos piensan que en el modelo de coempleador el FMS hace mucho del trabajo, pero no. Siempre tienes que buscar los empleados, siempre tienes que hacer la programación. En cualquiera de los dos modelos tienes que hacer mucho. Bueno, también voy a aprovechar para decir que el modelo de empleador único es el modelo más puro de autodeterminación en la mayoría de los estados del país. Ni existe el modelo del coempleador, solo hay modelo de empleador único. En ese modelo la gente tiene más control sobre su vida y nadie más puede tomar decisiones en nombre de ellos. Ahora, lo que les puedo decir es que ha habido mucha información errónea sobre el modelo de empleador único y voy a intentar ahora aclarar esos puntos. Las personas dicen que en el modelo del empleador único te pueden demandar los empleados y quitarte todo lo que tienes. Eso no es cierto para nada. En el modelo de empleador único, siempre tienes que tener seguro de compensación para los trabajadores y seguro para la responsabilidad legal. En la gran mayoría de los casos, esas pólizas de seguro por responsabilidad legal y por compensación para los trabajadores se compran del FMS. Mm, Tanto Tina y yo formamos parte del empleador único porque sentimos que es la forma más pura de autodeterminación. Y en nuestro caso, nos obligan a pagar ese seguro por medio de la tarifa de carga del empleador que fija nuestro FMS. Últimamente me han dicho que hay unos cuantos FMS que ahora están dando la opción, según el modelo de empleador único, para que tú cubras directamente tu seguro de compensación para trabajadores y compensación por seguro responsabilidad civil. Eso lo hacen por su póliza que tienen como dueños de una casa. Si te fijas, ya se incluye esa cobertura. Por ejemplo, si en algún momento ha venido una niñera, alguien para limpiar la casa, esas personas se protegen por su póliza como propietario. Y también si tienen seguro como inquilino, también forma parte, ya tienen esa cobertura. También le pueden pedir a su seguro brindarles protección adicional si quieren para ponerle una condición adicional para tener hasta más protección. Pero les puedo decir, y a propósito, sea que sea el costo adicional que implique eso, a autodeterminación le pueden pasar ese costo, pero autodeterminación no les puede pagar la póliza de como propietario. O sea, si tienen esa póliza, la tienen que seguir pagando ustedes mismos. Pero no tendríamos que sumarle nada porque todas las personas que han trabajado históricamente desde que nacieron mis hijos, todos se encuentran cubiertos y protegidos por nuestro seguro como propietarios. Así que nunca ha hecho falta hacer nada más. Y te ahorra mucho dinero, por cierto, tener una tasa que solamente es equivalente a los impuestos que pagas además del seguro. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. El modelo de empleador único. La mayoría de los FMS requieren que los participantes utilicen su seguro. Algunos FMS permiten que arregle su propio seguro como parte del seguro de propietario. Y a esto me refería justo.
La mayoría de los FMS te obligan a ti a comprarles tu seguro de responsabilidad y compensación al trabajador. Eso quiere decir que la tasa de carga al empleador es similar con el modelo de coempleador y de empleador único, precisamente por la razón de que te están dando la misma cosa. En mi caso, con el modelo de empleador único, si pagas prácticamente la misma cantidad con una o con la otra, entonces, y tienes la misma protección con ambos modelos, pues más te vale usar el modelo que a ti te dé más control, porque con el modelo de coempleador el FMS puede rechazar a un empleador y lo han hecho en el pasado. Entonces, si todo lo demás es igual, te sugiero usar el modelo que te da más control. La siguiente, por favor. Hablamos de la tasa de carga del empleador. Y ahora les vamos a explicar exactamente qué es la carga del empleador. Cada FMS tiene una tasa específica que pueden cobrar por cada dólar que gastan en un empleado. Si un empleado gana $20 la hora y la tasa de carga del empleador es el 20%, eso significa que $4 de cada $20 que gastas por hora en ese empleado, $4 más se pagan al FMS. Significa que en lugar de pagarle $20 la hora, realmente tú estás pagando $24 la hora. Y al elaborar tu plan de gastos hay que ser muy precisos al incluir la tasa de carga del empleador. Entonces, tienes que averiguar cuál es la tasa de carga del empleador en el caso de tu FMS y tienes que indicar eso en tu plan de gastos para la cantidad completa. Y tienen que saber que varían mucho esas tasas. Y les voy a decir por qué. Bueno, primero vamos a pasar al siguiente punto. ¿En qué consiste? ¿Qué incluye? Esa tasa incluye como mínimo la participación en los impuestos federales y estatales del empleador, específicamente con respecto a Medicare y Seguro Social. Seguramente la mayoría de ustedes trabajan. Si ven su nómina, verán que hacen las deducciones de Medicare y Seguro Social. En la nómina verán que ustedes como empleados pagan 6.5% y el empleador paga otro 6.5%. Eso es a nivel nacional. En todo el país, cada empleador tiene que pagar ese porcentaje. Además, otra cosa que entra a esa tasa son el seguro de responsabilidad civil, de compensación laboral, además de las prestaciones laborales como seguro médico, jubilación u otras prestaciones que dan, además de licencia por enfermedad. En el estado de California, cada empleado recibe 40 horas por año de licencia por enfermedad, independientemente, aunque trabajes 5 horas la semana. Esa licencia por enfermedad también se incluye en la tasa de carga del empleador. ¿Por qué varía tanto? Porque algunos FMS son empresas bastante nuevas, tienen 1 o 2 años de existir, entonces cuando salen a comprar un seguro de compensación laboral, no tienen mucho historial como empresas, entonces la empresa, la aseguradora, dice, pues no sabemos qué va a pasar, qué tipo de declaraciones o denuncias pueden aparecer, así que durante los primeros 5 años en que reciben compensación laboral, vamos a cobrarles mucho durante esos primeros años y con el tiempo vamos a bajar la tarifa, la tasa. Pero algunos FMS son empresas nacionales que tienen décadas de existir, tienen mucha historia con el programa de compensación laboral y ellos pueden negociar una tarifa mucho más baja. Ahí vemos mucha variación. No puede haber otra variable más que eso. Algo tan reciente como el año pasado. Antes veíamos que el FMS podía incluir lo que querían en su tasa de carga del empleador.
lo que les daba la gana. Decían, nos cuesta mucho trabajo, vamos a agregarle, vamos a sumarle otro 2, 3%, pero el estado de California dijo que eso es ilegal, ya no pueden hacer eso. Y la tasa de carga del empleador de cada FMS tiene que ser aprobada por el estado de California. Cuando vemos esas tasas, esas tarifas, pusimos en el chat la cantidad de tasas de cada tasa. Si vemos cada tasa en la página web de DDS y dice 20%, pero al contactar al FMS y nos dicen, no, ¿sabes qué? Es el 21%. Entonces, tienes que contactar al estado de California. No, ellos no pueden cobrarte más de lo aprobado y lo que aparece en la página web de DDS. Entonces es muy importante verificar la página web de DDS antes de contactar al FMC. Sigamos adelante, vamos con la siguiente diapositiva. Elegir un FMC. Esto te toca a ti, ¿no? Sí, hay que evaluar a los proveedores de FMS para que se ajusten a sus necesidades de servicio. No todos ofrecen las mismas cosas. Considera el nivel de responsabilidad del empleador con el cual te sientes a gusto. Los FMS tienen diferentes límites presupuestarios y hay que investigar cuáles FMS dan servicios con tu centro regional. Algunos no pagan servicios médicos como enfermería y algunos tienen una lista de espera. Es buena idea, por lo tanto entrevistar a varias empresas antes de elegir una, porque todas hacen las cosas de forma un poco distinta y hay que saber si van a trabajar bien con tu plan de gastos. No quieres usar un FMS con un límite presupuestario que no se ajusta a tus necesidades. No quieres un FMS que rechaza pagos de tarjeta de crédito si tú tienes que usar la tarjeta para ciertos pagos. Por eso es buena idea hacer una entrevista haciendo preguntas de forma muy cuidadosa antes de elegir una. Completamente de acuerdo. Voy a explicar un poco más de algunos de estos elementos. Los FMS tienen diferentes presupuestos. Eso significa que pueden decir que cualquier persona con un presupuesto de mayor a $150, más de $250,000, algunos no tienen límites. Es importante ver cuál es el presupuesto. No vayas a empezar a entrevistar a los FMC si no sabes cuál es tu presupuesto. Esa información es muy importante. La razón por la cual algunos tienen un límite es porque a los FMS se les paga después del hecho. Hay un término legal en inglés para esa modalidad. Básicamente significa que si tienes 3 miembros de tu personal, el FMS paga los $5,000 y posteriormente manda la factura al centro regional. Pueden tardar algo el centro regional en pagarle. Entonces tienen que tener suficientes fondos en su cuenta bancaria para poder pagar esos $5,000 sin estar en apuros a corto plazo. Por lo tanto, es muy importante que investigues bien al hablar con estos FMS porque no quieres hacer toda la inversión en un FMS solo para descubrir después que no aceptan tu presupuesto. Hay que saber que es vendorizado con tu centro regional. Eso también, esa información aparece en la página web de DDS. No todos los FMS trabajan con todos los centros regionales. Muchos efectivamente no trabajan con algunos centros regionales. Y sepan que algunos FMS no pagarán servicios médicos como servicios de enfermería, servicios relacionados con medicamentos o la limpieza de los tubos de alimentación, etcétera. Esos FMS son los que evitan el riesgo, quieren evitar una demanda legal en el caso de que algo salga mal por un empleado que hace algo mal. Por lo tanto,
no aceptan clientes que tienen servicios médicos en su plan de gastos. Inclusive con respecto al medicamento, algunos FMS efectivamente no te permiten tener empleados que te lleven en el auto, en el coche. Eso es un tema muy importante. Por eso es importante verificar estos detalles, hacer preguntas al respecto a la hora de hacer la entrevista con un posible FMC. También hay que tener en cuenta que si no quieres que tu compensación laboral sea cubierta por el coseguro, hay que verificar si el FMS ofrece compensación laboral. La mayoría te obligan a comprarlo con ellos, algunos te obligan a averiguarlo por tu cuenta, buscar una empresa, un vendedor. Bueno, no es un vendedor, los contratas y se paga de esa forma, pero no todas las empresas lo hacen de esa forma. Por eso es importante hacer muchas preguntas y hay que verificar que tengan servicio al cliente que te es útil. Hay que poder contactar al FMS y tener una respuesta si hay un problema. Estoy viendo algunos comentarios en el chat que me parece que es importante hablar al respecto en este momento. ¿Cuál es la tasa de carga del empleador real? Alguien dice que esa tasa para GT Independence es incorrecta, la tasa que aparece en la página web de DDS y que ya le han informado a DDS al respecto. Yo he mencionado este mismo tema a D10. Dicen que su información, la que aparece en su página web, es la correcta y si el FMS te dice algo, te- por lo contrario, está mal lo que te dice el FMS. Eso es todo lo que puedo decir. Tienen que saber que D10 comete muchos errores. DDS, no me extrañaría que el error fuese de DDS, pero ellos me han dicho específicamente que lo que aparezca en su página web es la información aprobada y correcta. Y voy a mencionar algo que Miriam puso en el chat acerca de un costo adicional que se puede agregar a esa tasa que se llama otro costo relacionado con el empleado, con el empleo. Ese costo tiene que ser aprobado por DDS. Les digo la verdad, hay pocas cosas que ellos aprueban bajo esa categoría. No puede ser simplemente el costo de hacer negocios o no pueden decir, bueno, mucho tiempo, tardamos mucho tiempo en agregar a personas nuevas. Eso tiene que ser confirmado por DDS y no puede ser la razón por la cual esa tasa de DDS sea diferente de la que aparece. Lo que aparece en la página web de DDS, esa es la tasa que tiene que ser según el mismo departamento DDS. Si ves una discrepancia, tienes que contactar a DDS. DDS tiene que encargarse de la negociación, ¿vale? Bueno, sigamos adelante a la siguiente diapositiva. Elegir un FMS a menudo es todo un reto. Puede ser necesario hacer una llamada o mandar un correo electrónico a todos aquellos que estén dispuestos a tomar tu caso con tu centro regional, con tu nivel de presupuesto. Puede ser necesario llamarles a todos. Algunos tienen una lista de espera. Entonces, algunos términos que les quiero enseñar. Lamentablemente, los FMS usan el término vendedores para referirse a cualquier actividad o servicio que tengas más allá de tus empleados. Supongamos entonces que estás tomando una clase en la universidad local o una clase de karate en un taller de karate. Ellos van a pedirle a ese taller de karate vendorizarse con el FMS y hay distintos problemas. Primero, la gente se confunde cuando oyen la palabra vendor o proveedor, porque eso es lo que se usa en el sistema tradicional para los proveedores de servicios.
cada proveedor en el sistema tradicional es vendor o proveedor. Entonces, el hecho de estar usando los mismos términos resulta muy confuso porque nadie tiene que ser un vendor en autodeterminación salvo el FMS. Y les pedí encarecidamente usar otro término como contratista. Y pues lo más probable es que el taller local de karate no quiera vendorizarse porque te implica llenar mucho papeleo, distintos eh, pasos a seguir. Y puede que digan, estos $50 que me pagas no me compensa todo el papeleo para facturarles. Así que termina siendo algo muy engorroso para ellos. Entonces, quieres asegurarte de simplificarlo lo máximo posible para los proveedores que usas. Entonces, algo de suma importancia. Entonces, lo que quieres preguntar cuando estás hablando con tu FMS, por ejemplo, si tomo una clase en un taller de karate, tienes una tarjeta de crédito que pueda pagar esa clase en vez de hacer que se tenga que vendorizar ese taller de karate, mandar factura y esperar a que les paguen. No todos los FMS ofrecen pagos con tarjeta, algunos, pero no todos. Así que es una pregunta importante que se debe hacer. Entonces, el siguiente punto es algo que voy a tratar muy brevemente porque es algo tan complicado que no quiero enredarme o entrar en demasiado detalle. Y es el tema de los descansos para los empleados, si son obligatorios, eh, si los 30 minutos de cualquier comida no se pagan, si se les tiene que pagar horas adicionales a partir de las 8 o las 9 horas. Y es un tema muy complicado porque hay algunos cuidadores, como trabajadores de IHSS, que tienen una normativa muy específica. Por ejemplo, no les exigen tomar su descanso para comer sin goce de sueldo cada día, porque si dejas por media hora a solas a la persona que estás cuidando, eso podría empeligrar su salud y su seguridad. También para IHSS, las horas adicionales se empiezan a cobrar a partir de 9 horas por una regla muy específica, por una regla del estado que no voy a mencionar. Pero el problema es que los trabajadores en autodeterminación y el sistema tradicional no se sabe dónde se encuentran en esta gama. Se me hace muy difícil saber si los proveedores pagados por el centro regional ah, tienen que obligar a los trabajadores a tomar descansos o cuando empiezan las horas adicionales. Alguien de nuestra junta que es abogado reconocido laboral en Stanford ha estado intentando lidiar con el Departamento de Trabajo del Estado al respecto y no se niegan a aclarar el tema. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Como no hay claridad, ha habido tremendas demandas contra FMS. Han tenido que pagar indemnizaciones millonarias porque al personal no se les estaban pagando los descansos que tomaban para comer. Entonces, por eso los FMS se han puesto muy cautelosos y a todos los empleados les obligan a firmar algo diciendo, reconozco que no me van a dar mi descanso de media hora para comer y no voy a llevar a rendición de cuentas a mi FMS por negarme ese descanso. Perdonen, pues que es algo complicado, pero sí es importante intentar entenderlo. Otra cosa que quieren hacer es preguntarle al personal de apoyo, el equipo, la familia, los que forman parte de tu círculo de apoyo, pedir que te asesoren acerca de los FMS. También le puedes pedir eso a los amigos o puedes ir a grupos de apoyo para preguntar qué clase de experiencia han tenido con ese FMS. Es gran manera de buscar más información. Pero lo más importante es que entrevistes al FMS cuando te comuniques con ellos, o sea, que no controlen ellos la conversación.
Hay una lista de posibles preguntas para las entrevistas en el libro de Pensar Creativamente. O sea, escribimos el libro, pero DDS lo usa como parte de su orientación y también forma parte de su página web. Bueno, ¿algo más que quieras? Nada más. Pero me encantaría que dejaran de decirles proveedores o vendors y hablar más bien de orientación, porque si oyen la palabra vendor, ya les quita las ganas. Entonces pueden cambiar la palabra que se usa cuando están hablando con el proveedor y más bien preguntar si están dispuestos a darse de alta en el sistema, porque oyen la palabra vendor y ya se echan a correr. Próxima diapositiva. Judy, solo quería añadir que las preguntas para los FMS también se encuentran en la página del Centro de Recursos de Autodeterminación. Muchísimas gracias, Kaylee. Eso ya está en el chat para que lo puedan ver. Eligiendo un FMS, algunos servicios adicionales, por ejemplo, un portal digital que es fácil de usar, compras con tarjetas de crédito, vales para servicios como Uber, proceso simplificado de facturación, orientaciones para participantes y sus empleados, informes en tiempo real sobre los gastos y no mensuales. Judy, silenciaste el micrófono. Sí, silencié mi micrófono porque andaba tosiendo, porque ando resfriada. Tina y yo tenemos un resfrío y no logramos deshacernos de ello. O sea, todo el año que llevamos, llevo resfriada. Bueno, hablé un poco de las compras con tarjeta de crédito. Les voy a hablar de este portal digital. Algunos FMS tienen estos portales muy innovadores y cada vez que se gasta un solo dólar del plan de gastos, ahí lo ves en tiempo real. Eso conviene tenerlo porque si recibes un informe una vez al mes en formato PDF, a veces incomprensible, o a veces reconoces que hay errores, pero ya es demasiado tarde. Si ves que cometió un error el FMS, pero el poder monitorear los gastos así de manera regular nos favorece mucho. Pero también cabe mencionar que como quiera deben ir monitoreando sus gastos, porque a veces pues uno monta el plan de gastos con un año de anticipación, pero las cosas cambian. Surgen imprevistos, cambian los costos y el plan de gastos pues habrá cambiado frente a lo que tenían inicialmente y vas a tener que cambiar, mover los fondos en el plan de gastos, que ya es un problema aparte que afrontamos porque los centros regionales tardan mucho en aprobar esos cambios en el plan de gastos. Pero el poder estar pendiente de eso es responsabilidad de ustedes como participante, como familiar de algún participante. Y si no calculas bien, tu facilitador independiente te puede ayudar. Muchas personas incluyen en el plan de gastos servicios como Uber, Lyft, Waymo, y algunos manejan eso de distintas maneras. Creo que la mayoría sí lo permiten, pero tienen una cuenta y monitorean la cuenta. Hay distintas maneras. Entonces, si piensan usar esos servicios de Aventón compartido con sus fondos de autodeterminación, sí conviene preguntar al respecto. Algunos tienen procesos muy simples de facturación. Por ejemplo, el proveedor puede subir la factura a un portal digital y luego te llega un texto o un email indicando que se subió eso. Haces clic en el portal digital indicando que se aprobó y ya el FMS saben que pueden pagar eso. Otros FMS tienen sistemas menos tecnológicos, menos avanzados. Te llega una factura de un proveedor, luego reenvías a cierto buzón esa factura y ahí procesan los pagos. También conviene preguntar lo que implica la orientación para los participantes y para los empleados, porque les aseguro que algunos FMS dicen
no orientamos a nadie. Te dan un manual que tiene 50 páginas de largo y si no te gusta leer documentos largos, mejor sería una orientación quizás por Zoom para que te puedan explicar paso a paso cómo puedes aprobar las hojas de horas y cosas así. Pues yo pido expresamente esas cosas cuando estoy entrevistando el FMS. Les pregunto, ¿voy a poder comunicarme con ustedes por Zoom si estoy confundida sobre algo? Y si dicen que no, pues lo más probable es que no elija ese FMS. Bueno, creo que ya llegamos a la última diapositiva. Complicaciones con el FMS. ¿Qué sigue? A mí me ha pasado, pues lo mejor sería pedir hablar con algún supervisor o supervisora en ese FMS y si no sabes quién es, pregúntale a tu enlace. Puedes pedir cambiar tu enlace o tu punto de contacto en el FMS. Eso lo he hecho varias veces porque no siempre te va a caer bien tu punto de contacto. O sea, si simplemente no encajan, pues puedes buscar a otra persona. Puedes hablar con tu facilitador independiente, el centro regional o el defensor del pueblo. Y en últimas pueden cambiar de FMS en cualquier momento, pero a veces te van a pedir hacerlo en cambio de trimestre. Bueno, creo que esa ya fue la última diapositiva. Así que todos pueden dejar de compartir. Gracias a Show y a Michaela y a Kelly. Y ahora vamos a empezar a recibir preguntas. Ya veo que algunos alzaron la mano y nunca había abierto el documento con todas las preguntas. ¿Por qué no te encargas tú de la primera pregunta? Entonces estoy leyendo las demás. Bueno, Melissa, te veo primero la mano. Puedes activar micrófono. Ah, espero, tengo que... No, ya pude. Gracias. Soy facilitadora independiente. Siempre le digo varias cosas a mis clientes. Algunos FMS, como dijo Tina, te van a dar un enlace que te asignan que te puede ayudar con varios temas. Otros FMS puede que te den nada más un número, tú marcas ese número y te atiende quien conteste o intentan contestarle lo que sea tu pregunta. Entonces, es muy importante la atención al cliente, sobre todo en el primer año de autodeterminación, cuando estás intentando pues aprender cómo funciona el sistema. Otro detalle es que podrías saber que algunos de tus proveedores, no les voy a decir vendor, quiere cobrar al inicio del mes, o sea, le pagas al karate el primero del mes, no se paga al final del mes. Entonces quieres pedirle o preguntarle al FMS si permiten eso. ¿Permiten que eso se pague al entrar el nuevo mes o se necesita pagar al final del mes? Grandes sugerencias. Gracias, Melissa. Bueno, hay una cantidad abrumante de preguntas en el chat. Hablemos de algunas y luego pasamos a la siguiente mano. Entonces, alguien me preguntaba del hecho de que los FMS tienen que rastrear los fondos, pero su portal en tiempo real no funciona. Hay que presentar una queja al respecto, porque puede que eso sea la única forma de saber si, si estás gastando demasiado, estás gastando poco. Si eso se convierte en un problema, puede que te convenga buscar otro FMC en ese momento, aunque cabe mencionar que es muy difícil cambiar de un FMC a otro. No es algo sencillo. La razón por la cual no es nada sencillo es que, y no me parece que sea por la cuestión del personal, todo eso es bastante fácil, pero como lo hacen a mitad del año, hay que averiguar cuántos fondos te quedan y el centro regional
tiene que elaborar una autorización adivinando la cantidad de fondos y se envía al nuevo FMS. Yo les puedo decir que cambiamos de FMS a la mitad del ejercicio presupuestario con mi hijo, precisamente porque mi hijo se mudaba de la casa y queríamos empezar con un FMS nuevo esa misma fecha en la cual él se iba a mudar para que todo quedara muy claro. Y fue todo un reto, les digo. Creo que es un poco más fácil cuando se hace al final del ejercicio del año presupuestario. Algunos preguntan de si los FMS revelan su tarifa o no. Hay una tarifa mensual que el FMS recibe del centro regional. Tú le puedes preguntar a tu coordinadora de servicios con el centro regional, le puedes preguntar a qué nivel están fondeando, pagando el FMS. Puede ser entre en 300 y $900 mensuales, pero tú le puedes preguntar. Pero si esto se refiere a a la tasa de carga del empleador, eso es otra cuestión. Eso no puede ser información secreta. Tienes que saber eso para incluirlo en tu plan de gastos. Muchos nos preguntan acerca de Call Savers. De hecho, hicimos una sesión de capacitación ayer para el Centro Regional del Este de Los Ángeles. Se los voy a explicar a todo porque tiene que ver con los FMS también. Call Savers es un plan de jubilación estatal. Y en el estado de California, los empleados pueden invertir en ese fondo. Digamos, por ejemplo, que te pagan $1,000 mensuales. Puedes apartar $50 mensuales para una cuenta de Call Savers, una cuenta de jubilación. Esa cuenta es pagada únicamente por el empleado, no por el empleador, no por el patrón. Hay una ley que ya entró en vigor, pero se ha actualizado para el año 2026. Dice que todos los empleados en el estado de California, aunque sea un solo empleado del empleador, todo empleado en el estado de California que no reciba un plan de jubilación patrocinado por su empleador tiene que inscribirse con CalSavers, tiene que dársele la oportunidad de abrir una cuenta CalSavers. El trámite, el proceso, dependiendo de tu modelo, indica lo siguiente. El FMS bajo el modelo de coempleador generalmente inscribe todos los empleados de CDP con CalSavers. Posteriormente, CalSavers manda un correo electrónico al empleado. Esto es lo importante, esta es la parte crítica. El empleado tiene que optar por no incluirse en el programa CalSavers. No es que te mandan un correo, te preguntan, tú tienes 30 días para decidirte y si tú no les dices que no quieres participar, entonces te van a empezar a tomar el 6% de tu nómina mensual, se va a invertir en una cuenta de CalSavers. Eso significa que para todos, aunque estén en el modelo de coempleador, tienen que decirles a sus empleados que van a recibir un correo electrónico de CalSavers porque muchas personas no leen sus correos, no saben que está pasando eso y de repente les dan menos dinero y se molestan. Una cosa que sí puedo decir es que aunque se apunten para CalSavers, no es permanente, puedes retirarte en cualquier momento, puedes sacar tu dinero. Lo bueno de CalSavers o de cualquier cuenta de jubilación es que digamos que ganas $1,000 mensuales y quieres invertir $50 en CalSavers, solamente te van a cobrar impuestos sobre los $950 de ingresos. Los $50 que tú inviertes en CalSavers, no tienes que pagar impuestos sobre los ingresos para ese dinero. Se ahorra y cuando llegues a cierta edad puedes sacar el dinero de CalSavers y entonces si hay que pagar el IVA sobre ese ingreso, el impuesto sobre
los ingresos, pero esperamos que ya para ese entonces puedas pagar los impuestos relacionados con ese dinero. Ahora vamos con la siguiente mano que está levantada. Miriam, sí, hola. Solo quiero aclarar que las tasas que aparecen en la página web de DDS, la tasa de carga para el FMS son únicamente las tasas de carga, no incluyen los otros gastos relacionados con el empleado, así que no hay que ir gritando con DDS y decir que están cobrando más. Primero hay que preguntarle al FMS si lo está cobrando y preguntarle, pedirle después cómo se llama. Yo lo puse para GT, se llama carga de empleador y el formulario de esa carga es un formulario que el FMC tiene que entregar al DDS, se tiene que aprobar. Yo lo publiqué, pueden verlo y verán que la carga del empleador es la mismísima que aparece en la página web de DDS, aparece ahí. En el texto pequeño, al pie del documento, dice costos adicionales para coempleador y menciona 3 punto algo, no sé. Y por eso GT cobra 22.71%. No es incorrecta la cifra de DDS. Muchos aquí conocen a ACE. Si vemos la carga ACE, aparece como 22, 24.83%, pero todos saben que cobran 25, porque cobran 0.41% de los otros gastos relacionados con el empleo. Son los primeros que le dijeron a cada IF que lo indiqué como tal en el plan de gastos para evitar esta confusión, porque existe una idea errónea. Yo también me equivoqué cuando recién empecé a trabajar, pero sepan que esto no es lo que el FMS puede cobrar realmente. También es un error que comete DDS. Tiene que aparecer, tiene que haber una columna. Se aprueban los demás costos relacionados con el empleo, tienen que aparecer, tienen que indicarse, pero no, únicamente se indica la carga del empleador. Bueno, yo no entiendo, no lo entiendo de esa forma, así que lo voy a investigar. Mis conversaciones que tengo seguido con DDS, en esas conversaciones ellos me dicen que es la tarifa completa que incluye otros gastos relacionados con el empleo, no puede ser más alto. Voy a contactar a D10, a DDS, voy a pedir una aclaración. Bueno, pero no hay una columna para indicar eso. Verán lo que se incluye en el total que ellos tienen y no hay una columna para otros costos relacionados con el empleo. No puede incluirse. Yo entiendo que no pueden cobrar por este concepto. Es la cuestión que voy a aclarar con ellos. ¿Cuál, ¿Cuáles FMS permiten que los participantes hagan el seguro como parte del seguro de propietario? Yo no sé. No sé cómo responder a eso. Si alguien lo sabe, lo puede indicar en el chat. Yo no lo sé. Solo me lo han dicho algunas personas. Aunque lo supiera, no se los diría. Porque yo suelo no señalar a un FMS u otro. No quiero que parezca que estoy recomendando a un FMS en particular. Alguien dice que el FMS no permite el costo de seguro de responsabilidad civil en el plan. No lo ofrecen, solo ofrecen compensación laboral. Indican que todos lo necesitan. Eso realmente, la mayoría de los FMS tienen ese seguro, quieren estar protegidos por si los demandan. La compensación laboral es la única que es obligatoria. Para que sepan, compensación laboral es si por lesiones en el trabajo. Digamos que estás cuidando a alguien que necesita que lo levanten de la silla de ruedas a la cama y te lastimas la columna. Eso es una lesión relacionada con el empleo y tienes que tramitar una declaración de compensación laboral por esa lesión laboral.
La responsabilidad civil es otra cosa, no es por una lesión en el trabajo, es si haces algo mal. Un caso de discriminación, por ejemplo, y el empleado te demanda por eso. Digamos, por ejemplo, que un empleado percibe que su empleador es racista y que lo trata de forma diferente, que es un caso de discriminación racial. Eso es una cuestión de responsabilidad civil, no de compensación laboral. No es por lesiones laborales. Aunque no sea obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil con el FMS, sí te conviene tenerlo. Y por cierto, ya de por sí aparece en tu seguro de propietario y no hay que pagar más porque ya de por sí aparece ahí. A mí me consta, yo tuve esta experiencia. Digo, no experimenté lo mismo que mencioné, pero quiero que sepan que una vez un director ejecutivo de un centro regional me demandó por que fue despedida esa persona por $1 millón y mi seguro de propietario pagó mis gastos legales para defenderme de esa declaración. Esa de no tuve que pagar nada extra, todo fue incluido en mi seguro de propietario. Helen, si eres dueña de una casa, no hay que preocuparte por el costo de responsabilidad civil o de inquilino. Puedes sacar un seguro de inquilino, pero eso está incluido en el seguro. Vamos con la siguiente mano levantada, solamente hay una. Puedes abrir micrófono, Joana. Tengo dos preguntas, de hecho. Una pregunta es, a veces los FMS, después del caso, después de pagar algo, mandan algo a diferentes empresas y dicen, bueno, tenemos que cobrarte, volver a cobrarte esto, dicen, te han pagado demasiado. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y a quién podemos contactar en ese caso? Más allá de, obviamente, el centro regional. ¿Qué hacemos en ese caso? Y mi otra pregunta es, si sabemos que un vendor, nos cobró algo que no queremos pagar y el vendedor nos está molestando al respecto, ¿podemos esperar que el FMS se involucre para ayudarnos o en ese caso uno tiene que lidiar con el centro regional para una discrepancia porque no queremos aprobar la cosa completa, no estamos de acuerdo, pero nos quieren cobrar algo que nunca aceptamos? Bueno, tengo el cerebro cansado, así que voy a responder a tu pregunta, la segunda pregunta, porque la tengo fresca todavía. Si un vendedor te manda una factura, un proveedor, perdón, te manda una factura incorrecta, a ti te corresponde rechazarla. No le corresponde al FMS ni al centro regional, sino a ti. Y tienes que decirle, sabes que no voy a reenviar tu factura a, al FMS hasta que corrijas la factura. Si respondí a tu pregunta, pues sí, pero ¿qué tal si quieren dejar de proveer, de dar servicios, por ejemplo, servicios médicos, sobre todo? Si disputamos el servicio, nos enfrentamos a la situación de que ellos después digan, pues ya no te vamos a brindar servicios, ¿por qué dejaste de pagar la factura? Bueno, si ellos te quieren cobrar a ti un servicio que no brindaron, eso se llama fraude de Medicaid. Quiero que lo sepan. Y es algo, digamos, si entro al supermercado y dice, oye, me cobraste 2 panes y pedí un pan, no es fraude de Medicaid, pero sí lo podemos disputar. Podemos decir, no, tienes que quitarle uno de los panes. Estos son fondos del Estado, del gobierno federal. Y si una empresa de atención médica te cobra de más por algo y tú pides una corrección en la factura y ellos no lo hacen, puedes entonces presentar una demanda, una denuncia con el Departamento de California de Servicios Sanitarios. Quiero que sepan que hoy mismo acaban de publicar la noticia de que el gobierno federal, porque odian el estado de California, están atacando al estado de California por este supuesto fraude que ellos alegan que existe
IHSS, los centros regionales, etcétera. Entonces queremos verificar que no existan casos de fraude. Queremos evitar eso. Bueno, recuérdame cuál es la pregunta porque ya no puedo más. ¿Qué hacemos cuando el FMS le manda algo a un vendedor diciendo que les van a cobrar algo eh, que hicieron hace 6 meses? Esto pasa bastante seguido. Apenas ayer me dijeron esto, me dijo una amiga. Muchas veces le pagan demasiado a alguien del personal o le pagan a alguien demasiado o el doble. Pues eso ya es error de ellos. O sea, ellos pueden pedirle de vuelta al proveedor, pero eso ya es problema de ellos. O sea, tú no tuviste nada que ver, es error de ellos. Ayer me dijeron que a alguien del personal, o sea, al empleado le pagaron 2 veces, le pagaron las veces, las horas 2 veces. Y fueron ellos que se dieron cuenta, o sea, un empleado muy honesto se dio cuenta de que le pagaron 2 veces y se comunicó con el FMS a decir, me pagaron 2 veces y el FMS dijo, ay, no, qué pereza cambiar las cosas, vamos a hacer más bien usar eso como un crédito para la próxima cantidad de horas que no te vamos a pagar. Eso también es fraude contra Medicaid. Si le pagaron demasiado a alguien, les corresponde cobrar ese dinero y aquí el empleado estaba dispuesto a girarle de vuelta ese dinero al FMS, pero luego el FMS les tiene que pagar. Tiene que quedar todo bien en la contabilidad. No puedes decir, no, más bien vas a trabajar 10 horas y vamos a aplicar ese crédito sin pagarte. No, para nada. Bueno, sigamos, que tenemos un montón de preguntas más en el chat. Muy buenas preguntas. Alguien decía que el FMS cobra una tasa de carga de 25% que consume gran parte del presupuesto. Sí, es muy cierto, es por eso que quieres bajar esa tasa de carga del empleador. Si soy cuidadora y ya tengo seguro de salud, obviamente no me voy a autodemandar por lesiones, siempre te necesito seguro por responsabilidad civil o compensación laboral. Más bien tienes que buscar un nuevo FMS. Primero debes usar el modelo del empleador único que no exige que tengas seguro de salud y ahí vas a tener menos que el 25% como la tasa de carga para el empleador. Entonces, en este modelo del empleador único, también puedes intentar buscar esos cuantos FMS que no exigen que tengas cobertura de compensación laboral. No, es obligatorio. Por ley del Estado se tiene que tener, pero es posible que te permitan tenerlo por medio de tu póliza de seguro del hogar. Entonces, esta persona dice que es cuidadora de su hijo, pero no debe ser la única cuidadora de tu hijo. Eso lo he dicho muchas veces y voy a volver a decirlo. No es buena estrategia a largo plazo que los padres sean el único cuidador sin que nadie más esté en la vida, de los hijos. No es buena estrategia. Ahora, los padres sí deben figurar como adulto en el plan de gastos, quizás como la persona de respaldo o tener uno o que dos turnos. Pero si te atropella el día de mañana un camión, luego ese hijo o hija adulto ya no tiene apoyo. Es un gran problema. Entonces, de verdad, piénsenlo 2 veces eh, al definir hasta qué punto van a ser cuidador de sus hijos. Las personas establecen sus propias empresas para eliminar la tarifa de carga. Si eres empresa, el FMS no cobra la tasa de carga del empleador. Bueno, déjenme explicar. Siempre va a haber una tasa de carga del empleador. En todo momento si tienes personal, porque recuerden que se llama la tasa de la carga del empleador. Si contratas a los demás, tienes una tasa de carga de empleador. Si estás usando una agencia para contratar a tu personal, la agencia incluye en lo que te cobra
esa tasa. Siempre lo vas a pagar, pero pues también es posible que la gente no tenga personal alguno, o si es alguien muy dependiente, no necesita personal y tienen un leve presupuesto para usar para algunas clases o lo que sea que estén haciendo. Pero si tienes personal am, que incluye cuidadores, va a haber tasa de carga. ¿Se está pagando al FMS o se está pagando por lo que estás pagando por hora a la agencia? Entonces, una agencia de vida con apoyo promedia paga unos 40 por hora, pero no le están pagando esos $40 a tu proveedor de apoyo. A ellos les están pagando entre 20 y $22 por hora y eh, ese monto restante viene siendo las ganancias y la carga, lo que cobra, o sea, la tajada del dueño, ah, el director general, o sea, como quiera lo estás pagando, pero yo sé que lo que estás preguntando es si madre o padre debe establecer su propia empresa para eliminar la carga del empleador. Pues yo sé que es algo que han hecho muchos padres y no estoy de acuerdo. Creo que es una idea sumamente peligrosa porque eso ya pasa a ser una zona muy poco definida que ya raya en correr riesgo de una auditoría, porque se va a fijar mucho en tu empresa eh, DDS, o sea, establecen su compañía y luego se autocontratan como parte de esa empresa. Eso sí es rotundamente prohibido y te van a clavar. No lo hagan. Ahora, sí sé que algunas personas que han establecido una compañía LLC, porque tienen un programa muy grande, quizás tengan 2 a 1, 3 a 1. En esa compañía LLC, los padres no tienen nada que ver, o sea, dirigen la compañía, pero no cobran ni forman parte del presupuesto. Esa compañía LLC maneja todas las cargas de los empleadores, pagan los impuestos, o sea, que monitorean los seguros. Yo conozco a 2 personas que han hecho esto y son padres adinerados, porque si no te paga a tiempo el FMS, pues ya perdió mucho dinero. Entonces a veces han tenido que aportar sus propios fondos a esa compañía mientras están esperando que les paguen a los a los empleados. Generalmente son personas adineradas que pueden tener ese respaldo de sus propias finanzas si hace falta. Así que yo nunca le recomiendo esa idea a nadie. Bueno, a ver quién tiene de alzar la mano. Gracias por recibirme. Tengo unas preguntas. Voy a intentar hacerlo lo más pronto posible para que no te canses demasiado ya a punto de cerrar jornada. ¿Qué hacemos cuando el FMS se nos acerca y es un nuevo FMS? Si pregunta, si le piden a un facilitador capacitación, facturación, carga de empleador, me comuniqué con el defensor del pueblo, dijeron que ese es un pleito entre mi persona y el FMS, pero ¿qué más puedo hacer? Porque no es justo ni para los participantes ni para los facilitadores que los forman. Bueno, en distintos momentos no te escuchaba, pero sí te escuché. Estaba preguntando acerca de un nuevo FMS que parece saber poco del programa de autodeterminación y que está pidiendo asesoría, formación de un facilitador independiente. Pues yo huiría de ese FMS lo más pronto posible porque debes ver que hay normas. Se tenían que haber publicado 2 años atrás. No sé qué está haciendo DDS, pero hay normas para los FMS que espero que entren en vigor este año en el 26. Y esas normas van a incluir exigir que entienda el FMS que es autodeterminación, que entienda las reglas y lo que es su papel. Entonces, si le tienes que explicar autodeterminación a un FMS,
vete corriendo, porque no quieres ah, hacer eso. Nos quedan unos minutos más, a ver si puedo pasar por algunas de estas preguntas en el chat. ¿Te permiten tener vendedores como empleador único? Sí, como dije anteriormente, el modelo de pagador de cuentas forma parte de ambos modelos, del empleador único como empleador. Entonces sí. ¿Qué pasa si comete algún error FMS poniéndole el código equivocado a algunos gastos? Uf, sí me han dicho esto. El FMS tiene que corregir estos errores de codificación, de autodeterminación. Sí, lo tienen que corregir y tanto mejor que preguntes porque significa que estás fijándote en el portal digital o tus informes mensuales. A mí me pasó también. De hecho, le ha pasado varias veces a mi hijo. Me estaban cobrando los servicios equivocados bajo ciertos códigos y luego se nos acabó el presupuesto porque estaban cobrando erróneamente. Les obligué a corregir y en mi correspondencia con ellos por correo electrónico expresamente puse en copia a mi centro regional en todo. Así que el centro regional estaba muy al tanto de los errores que se habían cometido y qué correcciones estaba pidiendo. Cuando cambias de FMS tienes que pasar por todo el proceso de nuevo de orientar al personal y a los negocios. Sí, con esta excepción. Si tienes personal que ya han pasado por la revisión de antecedentes penales, esa misma revisión es pertinente al nuevo FMS. O sea, es un proceso estandarizado. Le dices quién es, se confirman con DDS, no tienen que hacer una nueva revisión live scan, pero todos los demás tienen que pasar por toda la orientación y es todo un lío. Y es por eso que tienes que investigar bien a la hora de elegir el FMS para poder elegir buen FMS que te convenga. Bueno, esa pregunta ya la contesté. ¿Hay algo acerca de DDS y si hay un correo para incluir fraude? Por ejemplo, una línea de asistencia para delatores. Debes escribir sdp@dds.ca.gov. Ese es el buzón general para DDS. Hola Ingrid. Dice, mi FS no brinda nada de seguro por responsabilidad civil. ¿Qué debo comprar? Bueno, si tu hijo se pone agresivo y le rompe algo a la cuidadora, tu seguro del hogar debe pagar cosas así. Pues la verdad eso es poco dinero y no quieres estar presentando reclamo con el seguro por nada de eso. Si la persona se lastima, eso definitivamente lo abarca compensación de trabajadores, pero si tu hijo les rompe alguna pertinencia, es muy buena pregunta, Ingrid. Yo sé que algunas personas han buscado la manera de hacer eso dentro de autodeterminación, pues yo te aconsejo reunirte con tu centro regional, comentarles estos problemas para buscar la solución, para ver qué código, qué partida presupuestaria, porque esto debe formar parte de autodeterminación, no lo debes tener que pagar de tu bolsa. Y creo que si hay manera de resolver esto, por ejemplo, si rompen el inodoro constantemente poniendo demasiado papel higiénico, tienen una partida presupuestaria por reparaciones, o sea, eh, ya han pagado enganche a un plomero, entonces pues sé que te pueden pagar eso. Y sé que hay muchas preguntas más, no alcanzamos contestarlas, o sea, ya son las 6. Buenísimas preguntas, muy buen público que nos tocó el día de hoy y les agradecemos mucho su participación. Podemos hacer lo siguiente, el mes entrante vamos a hablar de la transición al entrar al programa. Podríamos hacer la primera sesión del año. Todas las preguntas que dejamos pendientes en las otras sesiones de pensar creativamente para
contestar estas preguntas aleatorias y teniendo nuevo financiamiento, podríamos empezar todo este ciclo de nuevo porque las cosas están cambiando y puede que estos datos ya se encuentren desactualizados para el próximo año. Gracias a todos, gracias a Kaylee, gracias a los intérpretes. Adoro a Kaylee. Ya le dije una vez que la adoro y también a Latina. Así que gracias a todos por estar y esperemos volver a verlos el mes entrante. Cuídense.